¿Sabías que existe una nación cuyo destino fue trazado antes que naciera su primer rey? Un imperio que primero liberó al mundo y luego lo desafió. Una tierra cuyos hijos aparecieron en los momentos más decisivos de la historia para cumplir propósitos que nadie había imaginado. Esta es la crónica de Persia, el reino que atravesó el tiempo. La historia comienza cuando las aguas del gran diluvio cubrieron toda la tierra y solo una familia sobrevivió en las cumbres más elevadas. De esa familia descendieron 3 hermanos que repartieron el mundo entre sus hijos. El primero de ellos tuvo un hijo llamado Jafet, quien viajó hacia el norte, donde las tierras eran ásperas y el clima implacable. Uno de los hijos de Jafet fue Madai, quien fundó asentamientos en las montañas rocosas del norte. Sus descendientes se convirtieron en medos, guerreros de espíritu indomable que nunca se arrodillaban ante conquistadores extranjeros. Construyeron fortalezas en los desfiladeros, domesticaron caballos salvajes y forjaron una cultura basada en el honor y la independencia. El segundo hermano se dirigió al sur, hacia valles fértiles bañados por ríos caudalosos. Su nombre era Sem, y uno de sus hijos fue Elam. Los descendientes de Elam fundaron ciudades prósperas junto a las llanuras, se convirtieron en comerciantes hábiles y desarrollaron sistemas de escritura sofisticados. Los elamitas controlaban rutas comerciales vitales y acumularon riquezas que provocaban la envidia de los reinos vecinos. Durante generaciones, ambos pueblos vivieron separados por cordilleras infranqueables, desarrollando culturas distintas, hasta que la ambición de poder los puso en el mismo camino. Los elamitas, bajo el mando de un rey guerrero llamado Kedorlaomer, formaron una alianza con 3 reyes más del oriente y marcharon hacia el occidente. Saquearon ciudades, sometieron pueblos y capturaron como rehén a un hombre llamado Lot. Pero el tío de Lot, un hombre de profunda fe llamado Abraham, rechazó aceptar la derrota. Reunió a 318 hombres entrenados de su propia casa y persiguió a los invasores durante días. En la oscuridad de la noche, dividió a sus hombres en grupos, atacó el campamento enemigo desde múltiples flancos y provocó tal confusión que los 4 reyes huyeron abandonando todo el botín. Abraham rescató a su sobrino y liberó a todos los cautivos. Los elamitas regresaron a sus tierras humillados, pero la semilla de su orgullo herido germinaría durante siglos. Si esta valentía de Abraham te ha impresionado tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete al canal para más historias increíbles y cuéntame en los comentarios qué opinas de este rescate imposible con solo 300 hombres. Pasaron generaciones enteras. Los medos en las montañas del norte y los elamitas en las llanuras del sur crecieron en población y en influencia. Mientras otros imperios florecían y se desmoronaban como castillos de arena, algo extraordinario comenzó a gestarse en aquellas tierras. Un líder visionario de los medos llamado Deioces logró lo que parecía imposible. Unificó a las tribus dispersas y rivales bajo un solo estandarte. Estableció la primera capital imperial en territorio medo y la llamó Ecbatana, una ciudad de piedra que se alzaba como corona sobre las montañas. Su nieto, un estratega militar llamado Ciaxares, transformó los ejércitos tribales en una fuerza disciplinada y mortífera.
conquistó la brutal ciudad de Nínive, capital del imperio asirio que durante siglos había aterrorizado a las naciones. Las antiguas profecías comenzaban a tomar forma real. Mientras tanto, en tierras lejanas, un pueblo entero lloraba junto a los ríos de Babilonia. Habían sido arrancados violentamente de su hogar, sus templos reducidos a escombros, sus familias fragmentadas y esparcidas. Vivían como exiliados en el imperio más poderoso de su época, añorando cada día el regreso a su tierra. Entre esos cautivos se encontraba un joven llamado Daniel, apenas un adolescente cuando los soldados babilonios incendiaron su ciudad natal. Pero Daniel poseía un don extraordinario. Veía sueños que pertenecían a otros. Percibía el futuro antes de que se manifestara. Comprendía misterios que estaban sellados para las mentes comunes. Una noche, el emperador Nabucodonosor despertó temblando por una pesadilla tan vívida que le robó el sueño por completo. Convocó a todos los magos, astrólogos y sabios de Babilonia, exigiendo que le revelaran el contenido mismo del sueño sin que él lo relatara. Ningún sabio pudo responder. Entonces llamaron al joven Daniel. El muchacho entró al trono dorado con serenidad y sin titubear describió con precisión milimétrica el sueño que el emperador había tenido, pero jamás había compartido con nadie. Había visto una estatua colosal con cabeza de oro resplandeciente, pecho y brazos de plata brillante, vientre y muslos de bronce pulido, piernas de hierro macizo y pies mezclados de hierro y barro. De repente, una roca cortada sin intervención humana golpeó los pies de la estatua y toda la estructura se desmoronó en polvo que el viento dispersó. Daniel entonces reveló el significado. La cabeza de oro representaba a Babilonia en toda su gloria presente. Pero después vendría otro reino, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Dos brazos unidos en un solo cuerpo, dos pueblos que se fusionarían para formar un imperio. Los medos de las montañas del norte y los persas descendientes de Elam en el sur se unirían bajo una sola corona, pero uno dominaría sobre el otro. El emperador escuchó con una mezcla de fascinación y temor, sabiendo que las palabras del joven profeta tenían el peso de la verdad inevitable. Décadas más tarde, un príncipe persa llamado Ciro comenzó su ascenso meteórico. Conquistó Media mediante una combinación brillante de diplomacia y fuerza militar, uniendo ambos pueblos bajo su liderazgo. Formó el imperio medo-persa, fusionando las tradiciones guerreras de los medos con la sofisticación administrativa de los persas. El reino se expandió como marea imparable, conquistando reino tras reino. Entonces Ciro dirigió su mirada hacia Babilonia. El bisnieto de Nabucodonosor, un rey arrogante y disoluto llamado Belsasar, organizó un banquete monumental. Convocó a 1000 nobles de su corte y ordenó servir el vino en las copas sagradas que su antepasado había saqueado del templo del pueblo exiliado. Brindaron con ellas en honor a ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese preciso instante, los dedos de una mano humana aparecieron de la nada y comenzaron a escribir en el yeso de la pared del palacio. El rey observó cómo la mano escribía palabras incomprensibles. Su rostro palideció. Las rodillas le chocaron una contra otra. Los músicos enmudecieron. El pánico se apoderó del salón.
Llamaron urgentemente a Daniel, ya anciano, pero con ojos que aún brillaban con claridad profética. El vidente leyó las palabras escritas en la pared y pronunció la sentencia final. Tu reino ha sido medido, pesado y encontrado deficiente. Esta misma noche será entregado a los medos y a los persas. Mientras Daniel hablaba, los acontecimientos ya se desarrollaban. Los ingenieros militares de Ciro habían desviado el curso del río Éufrates que atravesaba Babilonia. Los ejércitos persas avanzaban silenciosamente por el lecho seco del río. Las puertas de bronce que debían estar cerradas estaban inexplicablemente abiertas. Los guardias no dieron la alarma. Belsasar fue hallado muerto al amanecer siguiente. Babilonia, la ciudad inexpugnable, cayó en una sola noche sin batalla formal. El pueblo exiliado, que había pasado 70 años llorando junto a los ríos de Babilonia, recibió una noticia que desafiaba toda lógica. El emperador Ciro, un rey pagano que no conocía sus tradiciones ni adoraba a su Dios, había decretado su liberación total. No solo les permitía regresar a su tierra, sino que ordenó la reconstrucción de su templo destruido. Proporcionó oro de las arcas imperiales para financiar el proyecto. Los líderes del pueblo, Zorobabel de la casa real y Jesúa, el sumo sacerdote, condujeron al primer grupo de regresados con el respaldo oficial del imperio. Persia se convirtió en la única potencia mundial que no destruyó a ese pueblo, sino que lo restauró. Pero Daniel había recibido visiones adicionales que revelaban más capas del destino persa. Años atrás, mientras ayunaba junto al río Ulai, fue arrebatado en una visión aterradora. Vio emerger de las aguas 4 bestias monstruosas que representaban imperios sucesivos. La segunda criatura era un oso masivo, alzado sobre uno de sus costados, con 3 costillas ensangrentadas entre sus fauces. Una voz retumbante le ordenó: «Levántate y devora carne en abundancia». Daniel comprendió que el oso simbolizaba el imperio medo-persa. Estaba alzado de un lado porque Persia dominaría sobre Media. Las 3 costillas representaban 3 grandes conquistas que aún estaban por venir: Lidia en el occidente, Babilonia en el centro y Egipto en el sur. La profecía se cumplió con precisión quirúrgica. Después de conquistar Lidia bajo Ciro y Babilonia tal como se había predicho, Persia no se detuvo. Bajo el reinado de Cambises, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y aplastaron al faraón en la batalla de Pelucio. Egipto, la antigua tierra de los faraones que había esclavizado a ese mismo pueblo siglos atrás, cayó bajo el dominio persa. La tercera costilla fue arrancada. Luego vino otra visión aún más específica. Daniel vio un carnero con 2 cuernos, pero uno de los cuernos era notablemente más alto que el otro y creció después del primero. El carnero embestía furiosamente hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y ninguna bestia podía hacerle frente. Una voz celestial explicó el simbolismo. El carnero que has visto con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El cuerno más alto era Persia, dominando sobre Media. El carnero atacaba en 3 direcciones, conquistando sin oposición aparente, pero la visión continuaba. Del oeste apareció un macho cabrio que se movía tan rápido que sus pezuñas apenas tocaban el suelo.
tenía un cuerno prominente entre los ojos. Con furia devastadora, embistió al carnero, rompió ambos cuernos y lo pisoteó sin piedad. Era la profecía del siguiente imperio. Grecia destruiría a Persia. En ese momento, Daniel no conocía la identidad del macho cabrio, pero vio claramente que Persia, a pesar de su gloria aparentemente eterna, eventualmente sería destrozada. Sin embargo, ese destino aún estaba distante en el horizonte temporal. Durante su apogeo, Persia era verdaderamente el centro del mundo civilizado. Su dominio se extendía desde las fronteras de la India en el este hasta las costas de Etiopía en el sur, desde las montañas del Cáucaso en el norte hasta los desiertos de Arabia. El emperador Asuero estableció su trono en Susa, la magnífica capital construida en el corazón de lo que había sido territorio elamita. En Susa ocurrió uno de los eventos más dramáticos y menos esperados de toda la historia antigua. El gran imperio sería transformado por la valentía de una sola mujer. El emperador Asuero organizó un banquete espectacular que se prolongó durante 6 meses completos, exhibiendo la riqueza y el poder del imperio ante todos los príncipes y nobles. Al concluir, convocó un festín final de 7 días para todos los habitantes de la capital. En el punto culminante de las celebraciones, embriagado por el vino y el orgullo, ordenó que trajeran a la reina Vasti. El emperador quería exhibir su belleza ante todos los presentes, pero Vasti, en un acto de dignidad sorprendente, se negó rotundamente a ser exhibida como un objeto. El emperador se sintió humillado ante toda su corte. Sus consejeros, temiendo que el ejemplo de Vasti inspirara rebelión en todas las esposas del imperio, le aconsejaron desterrarla permanentemente. Luego propusieron una búsqueda masiva. Las jóvenes vírgenes más hermosas del imperio serían llevadas a palacio, sometidas a un año completo de preparación con tratamientos de belleza. Entre las jóvenes seleccionadas se encontraba una huérfana llamada Hadasa. Nadie en el palacio sabía que pertenecía al pueblo que había sido exiliado y luego liberado. Su primo Mardoqueo la había criado en secreto desde la infancia. En el palacio le asignaron un nombre persa, Esther. La joven poseía una belleza natural extraordinaria, pero más importante aún, tenía sabiduría, gracia y una presencia que cautivaba a quienes la conocían. Cuando llegó su turno de presentarse ante el emperador, Asuero quedó tan impresionado que la eligió inmediatamente. Sin tener idea de su verdadero origen, la coronó emperatriz de todo el imperio persa. Mientras Esther vivía en el palacio, en las estructuras de poder se gestaba una amenaza mortal. Un hombre llamado Amán fue ascendido a la posición más alta del gobierno. Amán era descendiente de los amalecitas, un pueblo que había sido enemigo ancestral del pueblo de Esther. Cuando Amán pasaba, todos debían inclinarse en señal de reverencia. Pero Mardoqueo, quien servía como oficial en la puerta de palacio, se negó sistemáticamente a postrarse. Cuando Amán descubrió que Mardoqueo pertenecía al pueblo liberado, decidió exterminar a todo el pueblo. Amán se presentó ante el emperador con acusaciones cuidadosamente fabricadas. Argumentó que había un pueblo esparcido por todas las provincias que no obedecía los decretos imperiales. Amán incluso ofreció pagar 10,000 talentos de plata
a las arcas imperiales. El emperador, confiando ciegamente en su consejero, le entregó su anillo real para sellar el decreto. La orden fue enviada a todas las provincias. En el día señalado, todos los miembros de ese pueblo debían ser asesinados sin excepción: hombres, mujeres, niños y ancianos. El pánico se extendió como fuego entre el pueblo condenado. Mardoqueo se vistió de luto y envió un mensaje urgente a Ester con una copia del decreto. Cuando Ester recibió la noticia, enfrentó el dilema más terrible de su vida. Para salvar a su pueblo, debía revelar su identidad al emperador y suplicar por sus vidas. Pero hacerlo requería presentarse ante el emperador sin haber sido convocada, lo cual era un crimen capital. La ley era inflexible sobre este punto. Cualquiera que entrara en el patio interior sin invitación podía ser ejecutado inmediatamente, a menos que el emperador extendiera su cetro de oro como señal de perdón. Ester envió un mensaje a Mardoqueo expresando su temor. Él respondió con palabras que cambiaron todo. ¿Quién sabe si has llegado a esta posición real precisamente para un momento como este? Ester tomó la decisión más valiente de su vida. Pidió a Mardoqueo que reuniera a todo su pueblo en la capital para ayunar durante 3 días y 3 noches. Luego declaró con determinación: entraré a ver al emperador aunque vaya contra la ley, y si perezco, que perezca. Al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales más espléndidas y caminó hacia el patio interior del palacio. Los guardias la observaron entrar sin autorización. Los cortesanos contuvieron la respiración. El silencio cayó como losa de mármol. El emperador, sentado en su trono, levantó la vista y vio a la reina parada en el umbral. Durante un instante que pareció durar una eternidad, nadie se movió. Entonces, gradualmente, el emperador levantó el cetro de oro y lo extendió hacia Ester. Pero Ester demostró ser tan estratégica como valiente. Cuando el emperador le preguntó qué deseaba, ella no hizo su petición inmediatamente. En cambio, invitó al emperador y a Amán a un banquete privado esa misma noche. Durante la cena, el emperador repitió su oferta. Nuevamente, Ester mostró paciencia extraordinaria. Los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Amán salió de la primera cena radiante de orgullo, convencido de que gozaba del favor supremo. Esa misma noche ordenó construir una horca de 25 metros de altura para colgar a Mardoqueo. Pero esa noche el emperador no pudo dormir. Ordenó que le leyeran los registros históricos del reino y descubrió que Mardoqueo había salvado su vida anteriormente. A la mañana siguiente, cuando Amán llegó a palacio para pedir permiso para ejecutar a Mardoqueo, el emperador le preguntó qué debería hacerse por un hombre a quien desea honrar. Amán, asumiendo que se refería a él mismo, sugirió honores extraordinarios. Para su horror absoluto, el emperador le ordenó hacer todo eso por Mardoqueo. En el segundo banquete, cuando el vino corría y Amán se sentía seguro, Ester finalmente reveló su petición: concédeme la vida y la vida de mi pueblo. El emperador se levantó furioso. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está el que se ha atrevido a hacer esto? Ester señaló directamente a Amán. El adversario y enemigo es este malvado Amán. El rostro del emperador se transformó en máscara de ira.
Amán cayó de rodillas junto al diván donde estaba recostada Esther, suplicando desesperadamente por su vida. El emperador interpretó la escena como un ataque a la reina. Inmediatamente ordenaron cubrir el rostro de Amán, señal de que estaba condenado. Uno de los oficiales informó que Amán había construido una horca gigantesca para Mardoqueo. El emperador ordenó sin vacilar: «Cuélguenlo en ella». Amán fue ejecutado en la misma estructura que había preparado para su enemigo. Pero el peligro aún no había pasado completamente. El decreto de exterminio seguía vigente porque las leyes del imperio Medo-Persia no podían ser anuladas bajo ninguna circunstancia. Entonces, Esther y Mardoqueo propusieron una solución ingeniosa: un segundo decreto que otorgara al pueblo condenado el derecho legal de defenderse y proteger sus vidas. El emperador emitió inmediatamente este nuevo edicto, sellado con su anillo real. Mensajeros veloces cabalgaron hacia todas las provincias del imperio llevando las nuevas órdenes. El día que había sido destinado para su aniquilación se transformó en día de victoria. El pueblo se defendió con éxito y sus enemigos fueron derrotados. El imperio persa se convirtió, sin haberlo planeado, en refugio, protección y fortaleza para ese pueblo. La historia de Esther se celebraría durante generaciones. Los siglos continuaron su marcha inexorable. Persia eventualmente cayó, tal como Daniel había previsto en sus visiones, conquistada por el imperio griego bajo Alejandro Magno. Nuevas potencias dominaron el escenario mundial. Roma se alzó como la superpotencia definitiva. Pero el silencio de Persia en los registros históricos no significaba su desaparición completa. Cuando el mundo esperaba en quietud la tensa llegada del libertador prometido, los herederos del conocimiento persa reaparecieron en la escena. Eran sabios, astrónomos que estudiaban las estrellas con precisión matemática, herederos directos del legado que Daniel había dejado grabado en los pergaminos antiguos de Persia. Estos hombres habían preservado las profecías, habían calculado los tiempos, estudiaban los cielos cada noche esperando una señal específica. Cuando observaron una estrella que se comportaba de manera astronómicamente imposible, moviéndose contra todos los patrones conocidos, lo comprendieron instantáneamente. El momento había llegado. Estos magos del Oriente abandonaron sus observaciones en las tierras altas de Persia, organizaron una caravana considerable con provisiones para un viaje de meses. Cruzaron desiertos implacables siguiendo la estrella imposible. Llegaron finalmente a una aldea insignificante en una provincia remota del Imperio Romano. Allí encontraron no a un príncipe en un palacio, sino a un niño en una casa humilde. Sin embargo, reconocieron inmediatamente quién era. Se postraron en adoración y presentaron 3 regalos cargados con significado profético: oro, reconociendo su autoridad real como rey legítimo; incienso, reconociendo su naturaleza divina como algo más que humano; mirra, una especie usada para embalsamar cadáveres, anticipando su sacrificio futuro. Sin comprender completamente todo lo que estaban proclamando, estos sabios persas declararon con sus regalos el misterio central. Ese niño sería simultáneamente rey, Dios y sacrificio. Mientras los líderes religiosos de la nación donde había nacido el niño permanecían en silencio absoluto,
sin reconocer las señales escritas en sus propias escrituras, solo estos sabios de Persia emprendieron el viaje imposible. No fue casualidad ni coincidencia, fue el cumplimiento de un patrón establecido desde el principio. Persia, la misma nación que siglos atrás había liberado al pueblo exiliado de Babilonia y financiado la reconstrucción de su templo, ahora era la primera en reconocer a su libertador definitivo. Una vez más, Persia servía como instrumento de revelación, cumpliendo un papel que nadie más estaba dispuesto o era capaz de cumplir. Pero la historia de Persia en el gran arco de la historia humana aún no había concluido completamente. Daniel había recibido una visión final, la más oscura y perturbadora de todas. Vio eventos que ocurrirían en los últimos días de la historia humana, cuando el pueblo que había sido restaurado viviera nuevamente en su tierra ancestral después de siglos de dispersión. En esos días finales, una coalición masiva de naciones se levantaría contra ellos en un ataque coordinado de proporciones apocalípticas. El profeta Ezequiel había visto la misma visión con detalles escalofriantes. Describió cómo el líder del lejano norte reuniría una alianza de naciones. Y entre los primeros nombres mencionados en esa coalición estaba Persia. También se unirían Cus, Fut, Gomer y Togarma, pueblos de diferentes regiones. La profecía describía el ataque con imágenes aterradoras. Subirás como tormenta devastadora. Vendrás. La profecía describía el ataque con imágenes. Sería un ejército tan vasto que cubriría la tierra como una plaga de langostas. Su intención sería clara: destruir completamente al pueblo restaurado y borrar su nombre. Pero la profecía también revelaba que ese ataque masivo no tendría éxito. En el momento del asalto, vendría una intervención que nadie esperaba. La tierra temblaría con terremotos de magnitud sin precedentes. Fuego y azufre caerían del cielo como lluvia mortal. Las tropas invasoras se volverían unas contra otras en confusión total. Plagas devastadoras recorrerían los campamentos, y en medio de todo ese juicio catastrófico, la verdad sería revelada para que todas las naciones la presenciaran. Persia, que había sido instrumento de redención en el pasado distante, sería juzgada en el futuro por alzarse contra el propósito establecido. El juicio vendría no por ignorancia, sino por rebelión deliberada. Sin embargo, incluso en medio de esas profecías de juicio devastador, existía una nota final de esperanza sorprendente. Otro profeta, Jeremías, había pronunciado palabras sobre Elam. La profecía era dual: quebraré el arco de Elam. Dispersaré a los elamitas hacia los cuatro vientos. Pero luego venía la promesa: en los últimos días restauraré a los cautivos de Elam. Aunque Persia participara en la coalición final contra el pueblo restaurado, su historia no terminaría necesariamente en la destrucción permanente. Existía la posibilidad de redención incluso después del juicio. Porque estaba escrito que en los días finales, después de todas las batallas, las naciones sobrevivientes subirían a la ciudad santa para celebrar al Rey verdadero. Quizás entre esas naciones restauradas estaría Persia. El destino final de Persia era simultáneamente una advertencia severa y una promesa de esperanza para aquellos que eligen volverse
y arrepentirse. La historia de Persia funcionaba como espejo perfecto de la experiencia humana universal. Redención inicial, caída por orgullo, juicio merecido y posibilidad constante de restauración. Desde el diluvio primordial hasta la batalla final de la historia, Persia había estado presente en cada acto del drama cósmico. Cuando la humanidad comenzó de nuevo después de las aguas del juicio, los fundadores de Persia ya habían sido nombrados. Cuando Abraham rescató a Lot de los invasores, Elam ya era una potencia amenazante. Cuando Babilonia cayó en una sola noche, Persia fue el instrumento elegido. Cuando el templo fue reconstruido, un emperador persa proporcionó los recursos. Cuando el libertador nació, fueron sabios persas los primeros en reconocerlo. Pero cuando los días finales se acerquen, Persia estará en el lado opuesto de la profecía. Sin embargo, ni siquiera entonces el libro se cierra definitivamente. Si Persia vuelve su rostro hacia la luz, si elige la humildad en lugar del orgullo, su historia no terminará en cenizas, sino transformada en gloria. Por eso se usa Persia, porque así aparece en los textos bíblicos originales, aunque hablemos del territorio que hoy es Irán. La crónica de Persia es fundamentalmente una historia sobre elección, consecuencia y la oferta perpetua de redención. Persia fue elegida para liberar cuando otros esclavizaban, para construir cuando otros destruían, para reconocer cuando otros permanecían ciegos, y será juzgada cuando elija la rebelión sobre la sumisión. Pero incluso en el juicio, la puerta de la misericordia permanece entreabierta. Porque algunos reinos fueron diseñados no solo para acumular poder terrenal, sino para ilustrar verdades eternas sobre el carácter humano y la paciencia infinita de la misericordia divina. Persia fue uno de esos reinos. Su destino fue escrito antes de que existiera y se cumplirá exactamente como fue profetizado. Espero que esta increíble historia de Persia te haya emocionado tanto como a mí al contarla. Si te ha gustado conocer el destino de este reino que atravesó toda la historia, regálame un like, suscríbete para más historias fascinantes y déjame en los comentarios qué parte te impactó más. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.